Bueno, entonces vamos a continuar con la clase de la relación jurídico-tributaria y bueno, buen día de vuelta. Vamos a continuar con la clase esta de la relación jurídico-tributaria y eh, como siempre vamos a esperar un minutito o dos a que se nos conecten los demás compañeros. No se olviden poner siempre su nombre en el chat grupal para efectos de contabilizar la asistencia. Estábamos justo acá viendo el la definición de nuestro código acerca de la relación jurídico-tributaria, pero que la mezcla con la obligación tributaria, ¿verdad? Y lo que hace es confundir los conceptos porque la obligación no constituye un vínculo, ¿verdad? La obligación es el deber que tiene el sujeto pasivo o tercero responsable para cumplir con el pago material y los demás componentes de la deuda tributaria con las formalidades expresamente previstas en las normas. Esa es la obligación tributaria, ¿no? Pero la relación sí constituye el vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure, cuyo cumplimiento se asegura mediante garantía real o privilegios especiales. En ese entendido, vamos a ir revisando los componentes de la relación jurídico-tributaria. El- Son seis principales componentes y entre ellos están el sujeto activo, pasivo, la obligación, la deuda, el objeto y los terceros responsables. Eh, la obligación, que ya hemos visto qué es, ¿verdad? Es el deber que tiene el sujeto pasivo, tercero responsable, de cumplir con las obligaciones, con las con los deberes materiales y formales, ¿no? Para la satisfacción de los tributos. Los terceros responsables también hemos tocado un poquito, ¿verdad? Hemos hablado un poco de los sustitutos, de los sujetos de retención y de percepción, de los agentes de retención y de percepción. Entonces, vamos ya con conocimientos previos a revisar lo que viene en este tema, ¿no? En cuanto a los sujetos de la relación jurídico-tributaria, establecemos 12 dos sujetos que que están en la posición de sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? Las relaciones jurídico-tributarias siempre ofrecen este doble aspecto. El sujeto activo que va a estar representado siempre por el Estado, ¿verdad? Al que le atribuyen la titularidad de la potestad y los derechos que está personificado en la administración tributaria, titular del derecho patrimonial de recaudación o de recibir el monto líquido y exigible por el pago de tributos. Y también, bueno, o a la par está el sujeto pasivo, que está dechado de obligaciones, ¿no? Al que se le atribuye el cumplimiento de las obligaciones y los deberes materiales y formales, ¿no? Pero más allá de esta posición de sujeto activo y pasivo en la que parece que el Estado tiene una posición siempre prioritaria o favorecida, ¿no? Tenemos también que hacer notar que cuando sujeto activo y pasivo nos inmiscuimos en un proceso jurisdiccional, ya sea administrativo, ¿verdad? O ya sea judicial para definir eh, para, para obtener un pronunciamiento que define el cumplimiento, ¿no? De las obligaciones tributarias, por ejemplo, el, el Estado dice que yo no he cumplido con el pago o me he apropiado de crédito fiscal de mala manera, ¿verdad? En el periodo febrero 2021, ¿no? Y yo digo que no, que está todo bien, ¿verdad? Que el crédito fiscal corresponde porque son gastos vinculados a a mi actividad económica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar?
vamos a ir ante la administración, ¿verdad? Ante la autoridad de impugnación tributaria, el Estado como sujeto activo y yo como sujeto pasivo, pero ahí el Estado se va a desvestir de toda autoridad y va a quedar a la par de, eh, del contribuyente, ¿verdad? Porque ambos van a estar amparados bajo la ley y ambos van a tener que acatar el fallo o el pronunciamiento que se produzca de este proceso administrativo, ya sea ante la autoridad de impugnación tributaria o en el proceso judicial ante el juez contencioso tributario, en lo tributario administrativo. Así que, entonces, si bien el sujeto pasivo siempre está en la posición de acreedor o de titular del derecho, no quiere decir que esté en una posición más privilegiada eh, que el contribuyente frente a la norma. ¿Verdad? Frente a la norma todos somos iguales, incluso el Estado. ¿No? Tiene que cumplir los mismos plazos, tiene que demostrar con los mismos elementos de prueba sus pretensiones. No porque sea el Estado nomás se le va a creer prescindiendo, por ejemplo, de la carga probatoria. Ahora, vamos a ir viendo, ¿no?, las características del sujeto activo, ¿no? Para empezar, es el ente de derecho público, acreedor al tributo y con derecho a su percepción. Puede ser, en consecuencia, cualquier administración tributaria. El municipio, la gobernación, el Estado central, Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? El sujeto activo puede definirse a sí mismo como el ente público dotado de competencia financiera para exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, aunque no ostente el poder financiero sobre el tributo ni sea el destinatario del producto de su recaudación. Por ejemplo, Aduana Nacional de Bolivia, ¿verdad? El sujeto pasivo es el ente público dotado de competencia para exigir el cumplimiento. La aduana está dotada de competencia, es una administración tributaria para exigir el cumplimiento de tributos de índole aduanera, como el gravamen arancelario o, en otras palabras, los impuestos para las importaciones, ¿no? Pero no ostenta el poder financiero, porque la aduana nacional de Bolivia no crea, modifica ni extingue tributos. Tampoco es el destinatario del producto de su recaudación, ¿verdad? Él obtiene sus ingresos o gracias a los presupuestos que se realizan y a las asignaciones, ¿verdad? Pero no saca de lo que cobra para, digamos, cobra 100 pesos de impuestos, se lo da 50 al Estado y 50 utiliza para pagar sus sueldos y su administración. No es así, ¿verdad? Entonces, ahí entra esta definición o es un ejemplo de esta parte de la definición que señala que puede ser un ente público dotado de competencia financiera para exigirle el cumplimiento, aunque no ostente el poder financiero sobre el tributo, ¿no? Pero a veces sí ostenta el poder financiero sobre el tributo, ¿no? Como en el caso de los municipios que cobran el, el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles y que ellos sí ostentan el poder financiero sobre el tributo, ¿no? Porque son la administración tributaria que es titular de, del cobro y de la recaudación de aquel tributo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Como tienen ente legislativo y tienen autonomía, tienen potestad tributaria, pueden crear, modificar o extinguir tributos y en consecuencia pueden eh, perdonar, pueden establecer exenciones y beneficios a los tributos bajo su administración. Así que también puede definirse así el sujeto pasivo, ¿no? Pero como señala nuestra diapositiva, no siempre tiene que ostentar el poder financiero o el poder tributario o la potestad tributaria, ¿no? Pero igual puede ser administración tributaria, o sea, igual puede ser titular o del derecho para exigir el cumplimiento. Ahora, en cuanto a lo que señala nuestro código tributario al respecto en su artículo 21, ¿no?, cuando define al sujeto activo, señala que el sujeto activo de la relación jurídico-tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este código son ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, Departamental y Municipal, dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado, ¿no? Entonces,
Eh, el sujeto activo, ¿verdad? Es esa, ese, es esa parte de la administración pública que es titular para la recaudación o es titular del derecho patrimonial de recibir el monto por impuestos, pero tiene otras facultades más aparte de solamente esperar a que le depositen los impuestos, ¿verdad? Tiene facultad de recaudación, ¿no? Que es tomar acciones de hecho para poder procurar el pago de los impuestos de los contribuyentes. No tienen facultades de control para verificar el correcto cumplimiento en el momento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, van a ir a tu tienda y van a ver que tengas tu NIT, van a ver que tu talonario de facturas esté ahí, que, bueno, que emitas factura, que sea visible, él exija su factura y otros, ¿no? Control, ¿no? Al momento de que estés cumpliendo con las obligaciones. Luego está la verificación y la fiscalización, que son ya actividades posteriores una vez que hay actos que han dado consecuencias jurídicas. Y luego está la valoración, la inspección, la liquidación, determinación, que ya es decir cuántos impuestos, cuánto debes de impuesto. La ejecución, que es cuando no has pagado y estás en mora y te van a congelar tus cuentas, rematar tus bienes, ¿no? Esa es la etapa de ejecución. Y también tiene otras más establecidas en el código, ¿no? Y que son ejercidas por las administraciones, ya sean nacionales, departamentales o municipales, que ya hemos visto que cada una de ellas tiene facultades tributarias o ostentan el poder tributario dentro del ámbito de su propia jurisdicción. Ahora dice que estas facultades son inherentes al Estado. Y cuando nos dicen facultades inherentes al Estado, lo que entendemos es eh, que son, que no pueden ser pues delegadas, ¿verdad? Porque tienen que ser de ejercicio exclusivo del Estado, porque de alguna manera o por alguna razón se consideran estratégicas o imprescriptibles o inalienables, ¿verdad? Y por eso se les ha puesto ese título de inherentes. Pero más abajito señala que las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesiones a empresas o sociedades privadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Son inherentes o no son inherentes al Estado? ¿Verdad? Pero en defensa del código, ¿verdad? Hay que decir de que las únicas que pueden ser otorgadas en concesión a las empresas privadas son aquellas que no afectan el ejercicio de la potestad tributaria, o sea, que no tienen que ver con la creación, modificación y extinción de tributos y que solamente estén siendo delegadas para poder ofrecer mayor eficiencia administrativa, como por ejemplo el cobro que se realiza de los impuestos en cualquier entidad de intermediación financiera o banco. ¿Qué pasaría si no estaría delegada a esas empresas o sociedades privadas que son los bancos esta tarea de la recaudación? Porque recibir el dinero es la recaudación, ¿verdad? Si la recaudación no estaría encargada a estas entidades privadas especializadas en el manejo del patrimonio, eh, cada, cada mes reventaría las cajas, pues no daría abasto de ninguna oficina de impuestos nacionales o las cajas del municipio para poder recepcionar el pago de los impuestos. Y así mucha gente, incluso queriendo pagar o yendo en la fecha establecida, se quedaría sin pagar sus tributos, incumpliría sus obligaciones formales y materiales en la fecha determinada y le reportaría multas y sanciones. Entonces, no habría eficiencia administrativa, ¿no? Pero como no tiene nada que ver con crear, modificar o extinguir tributos, mejor se lo damos nomás a los bancos y que la gente vaya a pagar donde mejor le parezca, ¿no? Hasta puede pagar por débito automático, transferencia electrónica, puede constituirse al banco más cercano a su casa o al de su preferencia, ¿no? Entonces, o puede ir a impuestos mismos y luego sales y ahí está una ventanilla del banco. Entonces, depende de vos, ¿no? El, Por eso él señala nuestro código en el segundo párrafo, algo que a primera luz parecería contradictorio con el primer párrafo, que, bueno, en la práctica se, se entiende se entiende totalmente el sentido que tiene este segundo párrafo, ¿no? Cuando señala que sí se pueden otorgar
en concesiones estas actividades a las empresas privadas, ¿no? Y luego el primero señala que son actividades inherentes, ¿no? Las inherentes, las que no pueden ser otorgadas son las que tengan que ver con el ejercicio de la potestad tributaria. Y el decreto supremo reglamentario número 27310 señala, cuando complementa este artículo 3 y señala que en el ámbito municipal las facultades a las que se refiere el artículo 21 de la ley son ejercitadas por la Dirección de Recaudaciones o por el órgano facultado para cumplir estas funciones mediante resolución técnica administrativa emitida por el alcalde municipal, ¿no? Por la máxima autoridad ejecutiva municipal. Entonces, esas atribuciones que el artículo 21 señala del Estado en mérito a las autonomías también se otorgan en particular o son inherentes también a estos otros subniveles de gobierno, ¿no? Y eso para el sujeto activo, ¿no? Ahora vamos viendo lo que es quién es el sujeto pasivo, ¿no? Que también es fácil de definir. Es el contribuyente, el obligado, el, el, el que tiene el titular del deber de cumplir las obligaciones materiales y formales, ¿no? Entonces, el sujeto pasivo es el que tiene que proporcionar al fisco o a la renta o a la administración tributaria la prestación pecuniaria. Entonces, es el que tiene que disponer efectivamente del monto de dinero o del capital para satisfacer las obligaciones tributarias materiales y también tiene que satisfacer las formales, ¿verdad? Porque como hemos visto y ya les había mencionado con carácter previo, este este doble carácter, este doble tipo de obligación que tienen los impuestos, eh, en cierto caso puede cumplirse por cuenta separada, pero en cierto caso no. ¿No? Si yo puedo cumplir mi obligación material y puedo no cumplir mi obligación formal, todo bien, ¿no? Pero nunca voy a poder pretender cumplir mi obligación material sin previamente haber cumplido mis obligaciones formales, ¿no? Tengamos siempre en mente que una parte de las obligaciones formales es declarar en el formulario pertinente en la fecha establecida y mediante esta declaración determinar la deuda tributaria, o sea, establecer el monto que voy a ir a pagar al banco a favor de la administración. Entonces, puedo cumplir mi obligación formal. O sea, puedo declarar y establecer o determinar el monto de deuda, el monto por la obligación tributaria o de impuestos determinados. Lo establezco, lo imprimo y lo guardo ahí abajo y no voy al banco. Cumplo mi obligación formal, pero no cumplo con mi obligación material, ¿no? Y eso hago lo mismo el siguiente mes y lo mismo el siguiente mes y pienso que soy un vivo hasta que viene la administración tributaria y me fiscaliza y me congela mis cuentas y todo, ¿no? Pero si he hecho eso, ya me libro de la multa por incumplimiento de deber formal, porque si he cumplido el deber formal, ¿no? Dentro del plazo he declarado y he determinado la deuda, pero nunca he ido a pagar, así que no va a ser mucho la multa. Entonces, eh, siguiendo el ejemplo, ¿no? No voy en el mismo caso, digamos, viene el plazo, vencido todo, tengo el dinero, pero no entro al sistema, no lleno la declaración, no determino el tributo y voy al banco y quiero pagar con mi carnet de identidad, ¿no? Y digo, se me vence hoy día, aquí está mi carnet o mi fotocopia del NIT, quiero pagar el IVA y el IT de este mes. Y me dice, ¿dónde está? Pero su formulario. No lo he hecho, ¿no? Entonces no le puedo cobrar. Entonces no puedo cumplir mi obligación material, ¿no? Lo que nos lleva de nuevo a lo que les he dicho, ¿verdad? Nunca van a poder cumplir la obligación material sin previamente haber cumplido la formal, pero sí pueden cumplir la obligación formal sin haber cumplido previamente la obligación material o sin cumplir de plano la obligación material. Declarar, determinar, guardarlo hasta que me fiscalice.
¿no? Entonces, ese es algo que está bien puntualizar, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestro código tributario, ¿no? El obligado o el contribuyente está definido eh, como el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes, ¿no? Entonces, ¿quién es sujeto pasivo? Es contribuyente. ¿Quién es contribuyente? El obligado al pago, ¿no? Y también es obligado al pago el sustituto del contribuyente cuando se dan las condiciones establecidas en la ley para que se configure esta sustitución, como en el caso de los agentes de retención o en el caso de los agentes de percepción, que ya habíamos también revisado un poco en los anteriores temas. Ahora, en cuanto al contribuyente, podemos decir que es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador. O sea, el que realiza el hecho generador o eh, el que recae en este hecho generador para hacer nacer la obligación tributaria respecto de él, ¿no? Él se va a volver o se va a poner en la obligación de contribuyente o de obligado tributariamente por su propia voluntad, por haber recaído en el hecho generador. Entonces, esta condición de contribuyente o de sujeto pasivo puede recaer en las personas naturales, en las personas jurídicas y en las herencias yacientes o comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición, ¿no? Salvando los patrimonios autónomos emergentes de proceso de titularización. Pero esto vamos a ir viendo a detalle, ¿no? Entonces, dice que el contribuyente es el sujeto pasivo, ¿verdad? Que, que recae en el hecho generador, ¿verdad? O respecto del cual se verifica el hecho generador. Este contribuyente entonces puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica, ¿no? Porque las personas jurídicas también contraen obligaciones y también tienen derechos, ¿no? Solamente que actúan en mérito a la personería jurídica y por intermedio de sus representantes. Entonces, esta calidad de contribuyente, ¿verdad? Como ya hemos dicho, puede caer en las personas jurídicas, pero también puede caer en las personas naturales, prescindiendo de su capacidad. ¿Cuál es la capacidad en el derecho? Seguramente que hemos llevado en primer semestre y sabemos cuáles son las personas capaces en derecho, ¿no? Una persona que no sea declarada interdicta y que sea mayor de edad, ese es capaz, ¿verdad? Hábil por ley. Eso quiere decir capacidad, ¿no? Pero el contribuyente es cualquier persona, incluso prescindiendo de su capacidad. Entonces, en este orden de ideas, podríamos decir que un loco puede ser deudor de impuestos. Un bebé puede ser deudor de impuestos. O un niño, ¿verdad? Un adolescente de 12 años y loco también, así interdicto además, puede ser obligado tributariamente o puede quedar en la posición de sujeto pasivo. Y los impuestos y la renta, no por esa condición de incapaz en derecho, quiere decir que le va a perdonar las obligaciones tributarias. Igualito le va a cobrar, aunque sea bebé, aunque sea niño, aunque sea loco, aunque sea las dos cosas y encima no tenga ni perro que le ladre, ¿no? Ahora, pero podríamos decir, ay, ¿y cuándo pues va a ser cuándo un niño va a agarrar y se va a comprar un auto, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser deudor pues de impuestos? ¿Cuándo va a abrir una tienda un adolescente y va a sacar su NID y va a ser deudor de impuestos? ¿Cuándo? ¿No? Pero estaríamos pensando que tal vez nunca, ¿no? Pero sí existen figuras cuando las personas incapaces, no por voluntad, pero sí quedan en la posición de deudores. Por ejemplo, vámonos al caso de que eh,
una pareja tiene un niño de 12, tiene un hijo de 11 años y salen de viajes y les va bien, ¿verdad? Tienen casa, auto, perro, todo, ¿no? Entonces, salen en un viaje de negocios que tenía que durar un día o dos, entonces le dejan al niño en la casa diciendo que van a volver al día siguiente y boom, se estrellan y se mueren ambos. ¿Para quién es la casa? Para el niño, ¿verdad? Más allá de que sea mayor de edad o no, él va a ser propietario de la casa. ¿Qué va a pasar? Va a haber alguien que va a administrar su patrimonio, un tutor o algo así. Todo bien, ¿verdad? Pero ¿quién es el titular? El niño, ¿verdad? ¿De quién va a estar a nombre de la casa? Del niño, ¿no? ¿Y qué pasa si la casa debe impuestos? ¿Qué pasa si debe 1 millón de bolivianos de impuestos? ¿Quién va a ser el deudor? El niño. Y lo propio si fuera un interdicto, alguien, un loco declarado interdicto, igual va a ser así. O sea, que uno puede ser incapaz, pero todavía puede ser deudor de impuestos. Y entonces, como el vínculo personal se asegura mediante preferencias, privilegios y garantías patrimoniales, ¿qué va a pasar? Esa misma casa, que es lo que está generando los tributos, lo van a anotar, lo van a embargar, lo van a rematar y con el producto de ese procedimiento se va a cancelar la deuda de impuestos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver la capacidad o no de la persona que figure como sujeto pasivo. No es como los contratos civiles, ¿verdad? Si uno es incapaz, imposible contratar, ¿no? Nulo de pleno derecho el contrato. Entonces, en la parte tributaria no es así, ¿no? Estamos prescindiendo de la capacidad cuando estamos hablando del sujeto pasivo. Ahora, en las personas jurídicas, bueno, en los entes colectivos a los que las leyes atribuyen la calidad de sujetos de derecho, y cuando una persona jurídica tiene calidad de sujeto de derecho, es porque ha tramitado su personería jurídica en la gobernación y además ha inscrito en Fundempresa y ha sacado su NID y está actuando con todas las de la ley en la vida jurídica por intermedio de sus representantes, ¿no? Para sacar la personería jurídica tienes que ir a la gobernación, tienes que otorgar tus estatutos, tus reglamentos, tu acta de fundación, tu acta de otorgación de poder, tu acta de aprobación de estatutos y reglamentos, tu acta de elección de directorio, ¿no? Los borradores de los documentos, de los estatutos y de los reglamentos, si es que es algo especializado también, las fotocopias legalizadas de los títulos, y otros requisitos más, ¿no? Y solicitar que en mérito a todo ello se te otorgue la personería jurídica mediante resolución de la gobernación, o sea, firmada por la gobernadora o el gobernador. Si has hecho todo bien, ¿verdad? Y no hay observaciones o subsanan las observaciones, te van a entregar la resolución jurídica, la resolución de la gobernación en el que se te otorga la personería jurídica. Recoges eso y te vas a la notaría de gobierno junto con los originales o los segundos testimonios de las actas eh, de fundación, de elección de directorio, de aprobación de estatutos y de fundación, creo, ¿no? Son 4, ¿no? Con esas vas y más tu resolución y vas a hacer protocolizar en notaría de gobierno, llevas a impuestos, luego con tu NID, con el poder y con la resolución llevas a Fundempresa, lo inscribes el poder y listo, estás en la vida jurídica, ¿verdad? Con la calidad de sujeto de derecho para poder contraer obligaciones y para poder ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿no? Ahora también, y entre esos para figurar como contribuyente. Y también están como contribuyentes o pueden resultar en la posición de contribuyentes las herencias yacientes o algunas comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica, un patrimonio separado, susceptible de imposición, salvando los patrimonios autónomos emergentes de procesos de titularización. No, esa parte es ya de derecho comercial, pero vamos al principio, ¿no? ¿Quiénes pueden ser contribuyentes? Además, las herencias yacientes. ¿Cuál?
que son como, y otras comunidades, ¿no? Ya se nos va a acabar el tiempo. Comunidades de bienes y entidades carentes de personalidad jurídica, ¿no? Una herencia yaciente es una comunidad carente de personalidad jurídica, ¿no? Digamos que somos 3 o 4 hermanos que, que somos 3 o 4 hermanos que vamos a recibir la herencia, ¿verdad? Al fallecimiento de nuestros padres, ¿no? Y la herencia solamente es un bien inmueble, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos vamos a ingresar como propietarios o todos vamos a tener interés legítimo en el bien inmueble, ¿verdad? Porque vamos a ser herederos legales o herederos llamados por ley, ¿no? Entonces, eh, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio patrimonio, pero esta herencia, este bien que compone la herencia, como todos vamos a ser propietarios o todos tenemos este interés legítimo, nos vuelve una comunidad involuntaria y carente de personalidad jurídica porque no hemos constituido ninguna asociación, ni ninguna fundación, ni mucho menos una sociedad comercial, pero es algo que se ha dado por un caso fortuito y por algo que escapa de la voluntad de los componentes de esta comunidad y por eso señala que es carente de personalidad jurídica y constituye un patrimonio separado susceptible de imposición, ¿no? Entonces, es un patrimonio separado de los patrimonios individuales de cada uno de los componentes, pero que indudablemente puede ser susceptible de generar deuda tributaria. Ahora, para que no afecte el patrimonio de los herederos, estos herederos no pueden aceptar a título universal la herencia. Sí, hay dos maneras de aceptar la herencia. Cuando tú te haces declarar heredero a título universal, aceptas tanto las acreencias como las deudas. Y si el monto de las acreencias, o sea, de los bienes y el dinero que has recibido como herencia no alcanza para pagar las deudas, tienes que cubrir las deudas con tu propio patrimonio por haber aceptado a título universal. Pero cuando aceptas a título con beneficio de inventario, lo que quiere decir el beneficio de inventario es nada más que tú te vas a hacer cargo de las deudas hasta el monto hasta el monto que se eleve el valor del acervo hereditario de todos los bienes que estás recibiendo como herencia. Entonces llega al tope de ese valor y tú ya no tienes que hacerte más cargo de ninguna deuda, ¿no? Es lo contrario a aceptar la deuda, perdón, la herencia a título universal, ¿no? Entonces, muchos que sospechan que los bienes que están por recibir tienen deuda tributaria algún otro gravamen, entonces aceptan la herencia con beneficios de inventario y no así con el, con el título universal, ¿no? Y bueno, vamos a ver esto más antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? El contribuyente o al contribuyente también tiene estas 3 características o le afectan estos 13 puntos, ¿verdad? La percusión, la traslación y la incidencia. La percusión señala que, bueno, es el sujeto pasivo designado por la norma como el obligado a pagar el tributo. Entonces, ¿quién es el percutido? El que está establecido como sujeto pasivo dentro de la norma. El que venda, el que pague, el que sea propietario del bien inmueble, ¿verdad? El que figure como, ¿no? ¿Quién es él es el afectado, el designado por la norma como obligado a pagar el tributo. Entonces, sobre él recae la percusión o es el percutido, como dice, ¿no? Ahora, puede ser que este señor, que es el percutido, realice una traslación, ¿verdad? De esta obligación. ¿Qué es una traslación? Es un traslado de la carga tributaria por medio de transacciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso, el ejemplo más claro es el caso de que eh, yo compro un bien, ¿verdad? Con factura y lo vendo con factura y luego
¿qué pasa? Cuando he comprado, ¿verdad? Cuando he comprado, he cancelado el precio el precio del bien conjuntamente con el precio del impuesto, ¿verdad? Porque la factura incluye el IVA. Entonces, ¿qué he hecho? Me he hecho cargo yo del tributo. ¿Pero qué voy a hacer? Lo voy a revender. Y cuando le venda, a ese le voy a también incluir el precio del IVA, no solamente el precio del bien que yo he pagado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Le voy a trasladar la carga tributaria porque él va a ser el que va a disponer efectivamente del patrimonio al otorgármelo juntamente con el precio de venta, ¿no? Para que yo solamente me obligue de ir y cancelar dentro del plazo establecido. Y luego está la incidencia, ¿no? Que es o que recae en quien efectivamente dispone del patrimonio. Puede ser el percutido o puede ser el trasladado, siempre y cuando, digamos, la ley te otorgue la opción de trasladar, porque hay impuestos que no se pueden trasladar, ¿no? Como el impuesto a las salidas aéreas al exterior, ¿no? Lo paga el que va a viajar en el momento de la compra del boleto y no va a ir y lo va a revender con ese. No, no existe posibilidad de traslación de ese impuesto, ¿no? Entonces, esos son los elementos de percusión, traslación e incidencia, ¿no? Y bueno, ya se nos va a acabar el tiempo ahorita, pero en la siguiente clase vamos a tratar esto de, a detalle de las obligaciones, la responsabilidad, los tipos de responsabilidad y lo que es la deuda tributaria y otra forma de conformar también la relación jurídico-tributaria que es la consulta tributaria, ¿no? Nos faltaría eso. Por el momento vamos a ir poniéndonos también al día con las tareas que no hemos realizado, así que se los voy como les decía, acá vamos a ver, vamos a subir vamos a subir la tarea pertinente eh, para que podamos, digamos, tener ya alguna tarea para el segundo parcial, ¿no? Tenemos aquí donde tengo aquí el archivo justamente de la lección que estamos llevando, que también la tienen en los libros de consulta, ¿no? Entonces, un pequeño cuestionario más hay una actividad, eso lo vamos a subir a la plataforma para empezar a hacer las tareas, ¿no? Pero no va a ser hasta la próxima clase, va a ser en todo caso con el plazo de una semana, hasta el próximo sábado o domingo, para que tengamos tiempito para realizar. Una consulta, doctor. Sí, Esta es la primera tarea del segundo parcial, ¿no es así? claro, esta sería nuestra primera tarea del segundo parcial. Lo demás era hasta antes del examen. No, muchas gracias, doctor. Entonces, entre hoy día y mañana se los subo la tarea, casi como les he dicho, con por lo menos una semana de plazo, ya para que vayamos también empezando a acumular nota también para este parcial. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas o si hay dudas, alguien puede plantearla en este momento o en su caso quedamos ahí. Depende de ustedes. Bueno, entonces, si ha quedado todo claro nomás, entonces en la siguiente clase continuamos. Como les he dicho, les subo la tarea y que tengan buen fin de semana. Pues, quedamos ahí. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.